Bueno chicos, ahora sí, oficialmente buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy que tiene que ver con los fundamentos de biomecánica y aplicaciones de ella. Dentro del tema que nos corresponde, vamos a hablar de las palancas. Entonces les pregunto, ¿qué han escuchado ustedes del tema? ¿A qué les suena? ¿Qué se les parece? ¿Qué creen que es? Profe, más o menos lo que me acuerdo es que la palanca tiene, creo que los componentes de resistencia, distancia, y eso tenía que ver con física y utiliza mucho en lo que es, en lo que usted había dicho en montallantas. Creo que las palancas son algo científico son como una máquina que se encarga de oponerse a una fuerza inicial con el fin de, pues, digamos, de levantarla, bueno, sí, oponerse. ¿Quién más opina algo? Profe, pues usted en las clases pasadas había mencionado que las palancas eran un segmento rígido que tenían un punto de apoyo fijo que podía realizar rotación cuando se aplica. Listo. ¿Qué más? Bueno, entonces lo que ustedes han dicho es cierto. Las palancas son un elemento, digámoslo, mecánico que permite ser eficaz con el uso de la fuerza o ser eficaz con el uso de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que es generar la mayor cantidad de movimiento posible utilizando la menor cantidad de energía. ¿Listo? Para eso se utilizan las palancas, básicamente para eso. Aquí en la imagen vemos a ese señor que intenta mover el mundo. ¿Saben a quién se le atribuye esta imagen? No, señor. ¿No? ¿Saben quién dijo Eureka? ¿Saben quién describió el principio de flotabilidad de los cuerpos? Creo que es Arquímedes. Arquímedes, muy bien. Entonces Arquímedes, a él se le atribuye el tema de las palancas. Él dijo, dame una palanca y movería el mundo. Y yo pues de manera jocosa digo que no era un político. Entonces aquí les comparto esta frase. Muy bien. Entonces cuando hablamos de palancas debemos de ir a un concepto básico. Nosotros en una clase que habíamos tenido previamente, habíamos hablado que las palancas tienen unos componentes. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son los componentes de una palanca? Apoyo, Apoyo, resistencia. resistencia y potencia. Ajá, tenemos el apoyo, que en el caso del cuerpo humano, el apoyo equivale ¿a qué? A las articulaciones. A las articulaciones. Entonces yo les pregunto, ¿sobre qué estructura se genera el movimiento? ¿Sobre qué estructura, chicos, del cuerpo humano se genera el movimiento? Gracias a la estructura social.
Ustedes lo acaban de decir. Los movimientos se dan sobre las articulaciones. Listo. ¿Qué otro componente tiene una palanca? Resistencia. La resistencia. Y la resistencia la definimos como Peso. el peso que se va a vencer. Fuerza. Listo. Entonces la resistencia sería el peso. Una pregunta. Dime. Dentro de esa resistencia también estaría implicada la fuerza de gravedad, ¿sí o qué? Claro, porque es que la fuerza de gravedad sobre la masa genera el peso. ¿Y cuál es el otro componente? Potencia, profe, que sería el La potencia. ¿Y la potencia equivale a qué? al músculo. ¿A fuerza? Al músculo, o sea, el músculo genera una contracción y esa contracción se va a convertir en términos de fuerza. O sea, la fuerza que yo voy a generar para vencer una resistencia. ¿A partir de qué? De un apoyo. Entonces, si hablamos en términos ya básicos, estructurales, estamos diciendo que una palanca es un elemento rígido. O sea, es como, digámoslo, un tubo, algo metálico, algo que al cual se le puede aplicar fuerza, y al aplicarle fuerza se puede generar un movimiento. Este punto de apoyo, supongamos que aquí lo tenemos, va a estar apoyado sobre un apoyo que en este caso no es una articulación porque estamos hablando de un elemento mecánico, pero que en algunos textos el apoyo usted lo va a encontrar descrito con la letra F, que significa fulcrum. ¿Listo? Y allí van a haber dos fuerzas que se oponen. Una que iría a favor de la gravedad, que sería la resistencia, y otra que iría en contra de la gravedad, que sería la potencia. ¿Cuál es el objetivo entonces de una palanca? Ser eficaz con el uso de la fuerza y energía. Exactamente. Generando movimiento para vencer una resistencia. Hasta allí, ¿vamos bien? Profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar lo de peso? Es que no lo escuché bien. ¿Qué no entendiste o que no escuchaste? Profe, es que la definición ¿Oh? de resistencia a favor de la gravedad, pero Vení que no te escucho bien. profe, que escuché hasta la definición de resistencia que usted dijo que estaba a favor de la Sí, gravedad. porque, ajá. Lo que dijo el peso no lo escuché. El peso es la fuerza que yo voy a generar que va a ir en contra de la gravedad, pues para poder vencer una resistencia. Ahora, pueden haber ejemplos donde vayan en el mismo sentido. Pero pues normalmente una fuerza se le opone una fuerza igual y contraria para poderla vencer y tener un movimiento. Les voy a colocar un ejemplo. Imagínate que vos estás aquí y aquí tienes una barra que en los extremos hay 50 kilos. ¿Listo? Este peso, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Abajo. Va hacia abajo.
Entonces, ¿qué tiene que hacer tu cuerpo para poder vencer esa resistencia? Generar una fuerza contraria mayor a la resistencia. Una fuerza contraria. Sin embargo, por ejemplo, si estás haciendo una sentadilla, vamos a ver el muñequito de lado. La persona, ¿qué tiene que hacer? Ay, aquí. Espera que está viendo mal el muñeco. Esta es la pierna. Esta es la rodilla. Y esta es la cabeza. Entonces, la persona, ¿qué hace para vencer este peso? Genera un movimiento que inicialmente va a favor de la gravedad, pero luego, para poder vencer eso, lo hace en contra de la gravedad. Pero pregunta, cuando esa persona va hacia abajo, ¿permite que el peso le gane o lo hace de manera controlada? Lo hace de manera controlada, ¿no? Lo hace de manera controlada, porque si no, el peso lo tira hacia abajo. Entonces, por eso les decía que en ocasiones van a haber movimientos que yo lo voy a utilizar la potencia y la resistencia, ambas en el sentido de la gravedad, pero va a llegar un momento en que la potencia o la fuerza que yo estoy generando va a tener que ser opuesta. Entonces, veamos aquí un ejemplo de lo que sería una palanca. Esto es la resistencia, que es el peso que yo estoy evaluando acá. El apoyo sería este gancho sobre el cual la barra está, y la potencia sería esta pieza que tiene un peso determinado, que en la medida en que ella se desplace en un sentido u otro, esto va a tener un equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría para que este peso en relación con esta resistencia tuviera un equilibrio? ¿Se desplazara hacia adelante o se desplazara hacia atrás? Adelante. ¿Qué dicen los demás? Para que haya equilibrio hacia atrás. ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿Qué opinan? Pues, profe, dependería también del peso, ¿no? Para ir equilibrando la potencia de acuerdo a al peso que hay. Pero es que según la imagen, técnicamente la potencia está estable, así que si fueran equilibrados, la resistencia y la potencia tendrían que tener. Deberían tener el mismo peso. Pero bueno, entonces, en este caso, la potencia es algo más pequeño, que en la medida en que yo lo desplace hacia atrás, este sistema comienza a subir y se va a encontrar en una condición de equilibrio. Y esto es una báscula. Entonces, dependiendo de los valores que yo desplace aquí, tomando como referencia el brazo, me va a decir, el peso que tengo acá equivale a tantos kilos, si esa fuera la unidad de medida. Muy bien. Entonces, dentro de las palancas y dentro de los conceptos básicos, vamos a considerar 4 elementos que son muy importantes. El primero, la potencia. Ya lo hablamos, es la fuerza que yo tengo que aplicar para vencer la resistencia. Resistencia, la fuerza que tenemos que vencer. ¿Listo? Es sobre ella a la cual yo le voy a aplicar la palanca para poder generar el movimiento. Brazo de potencia es la distancia que hay entre el punto donde yo aplico la potencia y el punto de apoyo. Y el brazo de resistencia corresponde a la distancia que hay entre el punto en el cual aplicamos o está aplicada la resistencia y el fulcro. Entonces veamos aquí
Esta es la potencia, este es el fulcro o el apoyo, entonces esta sería BP y esto sería BR. O sea, la distancia que hay entre el apoyo y la potencia se llama BP. Y la distancia que hay entre el apoyo y la resistencia se llama BR. También van a haber otros conceptos, pero ya están asociados al movimiento y al desplazamiento que se tenga. Entonces tenemos desplazamiento de la potencia. ¿Qué significa eso? Que es la distancia que se desplaza el punto donde yo aplico la potencia, en especial cuando hay un giro. Por ejemplo, inicialmente la estructura estaba aquí, estaba en equilibrio. Cuando apliqué más potencia en relación con la resistencia, aquí se da un giro. Y a este cambio es lo que le vamos a llamar desplazamiento de la potencia. Tenemos otro concepto que es el de movimiento de resistencia, que es la distancia que se desplaza la resistencia como consecuencia de la oscilación de la palanca. Entonces sería lo mismo acá. Este valor sería el DR. Y ya vimos lo que significa brazo de potencia y brazo de resistencia. Una pregunta. El ejemplo de esto sería como un sub y baja. Sí. Entonces vos tenés, vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí tendría el sub y baja. Supongamos que en este extremo hay una persona sentada. Profe, entonces ahí la potencia se cambiaría, ¿no? Sí, claro, Dependiendo de quién sube, ¿sí? exactamente, porque Y también sería la resistencia. el sistema comenzaría a oscilar dependiendo hacia dónde se esté orientando el movimiento. Porque si vemos el sub y baja, entonces ¿qué puede pasar? Esta persona desciende y si ella desciende, ¿qué hace la otra? También baja, Sube. no tiene que Asciende. subir. ¿Listo? Y cuando ella alcanza la altura máxima, según la longitud de la palanca, ¿qué tiene que pasar? Por física. ¿Qué pasa? ¿Se queda arriba? Señor. Tendería a bajar siempre y cuando baje, esta persona aplique la potencia necesaria para vencer en este caso esta resistencia. Y eso podría cambiar nuevamente. ¿Listo? Profe, otra Dime. pregunta. Sí, la potencia y la resistencia. No te escucho bien, Marco. Profe, en ese caso del balancín, la potencia tiene que ser negativa y la resistencia positiva, Para poder que se dé el... o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente porque aquí pueden haber modificaciones que lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si esta persona pesa 50 kilos y esta persona pesa 60 kilos. Entonces, dependiendo del BR y el BP, esto puede cambiar. Y ahorita lo vamos a ver. Porque las palancas tienen un principio básico, que ahorita lo miramos y con eso podemos resolver mejor tu inquietud.
Muy bien, entonces en las palancas existe una ley que se llama la ley de la palanca, la ley de las fuerzas, donde esta se expresa de la siguiente forma. La potencia por su brazo es igual a la resistencia por el suyo. En otras palabras, la potencia por el brazo de potencia va a ser igual a la resistencia por el brazo de resistencia. ¿Qué es el brazo de potencia? La distancia entre la potencia y el fulcro. Exactamente. ¿Y qué es el brazo de resistencia? Distancia del bulbo hacia la resistencia. ¿Cómo? La distancia del bulcro hasta la resistencia. Hasta la resistencia. Entonces, aquí tenemos esto. P por BP va a ser igual a R por BR. Y ese es el principio básico. Entonces, si yo voy a resolver una palanca a partir de aquí, tengo las variables P, tengo la variable BP, tengo la variable R y tengo la variable BR. Si me dan, por ejemplo, me dan el valor de P, me dan el valor de R, de BP, perdón, me dan el valor de R, pero no me dan o me dicen que halle el valor BR. Desde esa fórmula que tenemos allí, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo creen ustedes? Pues según con lo que tenemos Pasaría a ahí. dividir la resistencia. Profe, Exacto. BR es igual a P por BP sobre R. Exactamente. Entonces BR va a ser igual a P por BP sobre el compañero de BR, que sería R. Y así yo resuelvo el problema. ¿Listo? ¿Eso es claro para ustedes? ¿O alguien? Y si yo no si no tuviera la BR, sino que tuviera, no vieran el dato de P, ¿cómo reemplazaría la fórmula? ¿Cómo, profe? Tengo el valor de BP, tengo el valor de R y tengo el valor de BR. ¿Cómo reemplazo entonces la fórmula? ¿Cómo la despejo? Pues sería que BP es, ¿Cómo? ¿Sería cómo? La incógnita sería P. profe, BR P es sería, igual a resistencia por brazo de resistencia Resistencia sobre por brazo de resistencia sobre brazo de potencia. Exactamente. Entonces sería BR por R sobre ¿sobre qué? BP. Ujú, listo. Entonces así se va a reemplazar siempre. Listo. Pero también, si yo le aplico a la palanca una fuerza determinada que me genera un movimiento, entonces yo voy a tener que el desplazamiento de la potencia sobre el brazo de la potencia va a ser igual a su opuesto. Desplazamiento de la resistencia sobre el brazo de la resistencia. Lo que pasa es que ya no lo multiplica, sino que lo divide. En el anterior lo multiplicaba, en esta lo divide.
Bueno, entonces vamos a ver los tipos de palanca. Eso es un recorderis porque nosotros ya lo habíamos visto. Entonces, las palancas, ¿en cuántos géneros o cuántos niveles se pueden clasificar? 3. En 3. Entonces tenemos de primer género o nivel, segundo género o nivel, tercer género o nivel. ¿Y cuáles son los componentes de una palanca? Independiente de su nivel. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes, chicos? Ah, Tenemos apoyo, el resistencia apoyo, y potencia. resistencia y potencia. Entonces, para yo saber, dependiendo de la ubicación de los componentes, en una palanca de primer género, el componente que está en la mitad es la A. En una palanca de segundo género, el componente que está en la mitad es la R. Y en una palanca de tercer género, el componente que está en la mitad es la P. Entonces, ¿qué dice aquí? La palanca de primer grado se obtiene cuando colocamos el fulcro o apoyo entre los dos componentes que lo acompañan, o sea, la potencia y la resistencia. ¿Listo? Entonces veamos aquí. Este componente es la resistencia. Este otro componente sería la potencia. Y lo que está en la mitad sería ¿sería qué? ¿Dónde está la piedra que está debajo el Apoyo. Este sería el apoyo. O sea que esto es una palanca de Primer grado. primer grado. Muy bien. Luego vamos a una de segundo grado. ¿Qué nos dice? Que entre los dos componentes va a estar, o sea, de los tres, la resistencia está en medio. Entonces veamos aquí. Por ejemplo, tenemos esta imagen acá. Aquí está el fulcro o el apoyo. Aquí está la resistencia y aquí estaría la potencia. Este ejemplo del alicate, identifiquemos dónde estaría la A. Profe, ¿Dónde estaría la A? en la, ¿Dónde, Lenny? en la tu- En las dos palanquitas, acá. No, profe, no es en la tuerca, o sea, Aquí, el circuito gris que usted. este. ¿Ese sería el apoyo? Sí. ¿Y por qué crees que es el apoyo? Señor. Profe, Ajá. ¿Por qué crees que es el apoyo, Lenny? profe, o sea, el peso que se haga se va a ver manifestado en la resistencia Ajá. por ese punto. Listo. Te voy a dar el truquito aquí para que no te pierdas. Te dicen que el BP es la distancia que hay entre la potencia y el apoyo. Por eso, ese punto es el apoyo. Porque el BR te dice también lo mismo. Que es la distancia que hay entre la resistencia y el apoyo. ¿Listo? Entonces vamos a una palanca de tercer
grado o tercer nivel. ¿Qué te dice? Que en esta, lo que está en medio, Profe, dime, te escucho, mujer. ¿podría repetir La pues de el regalo que el truquito que dice? el Ajá, truquito. la del apoyo, eso. Pues dice porque aquí nos dicen dónde está la P. Mira, aquí nos dicen aquí está la P, aquí está la R, pero en ningún momento nos están diciendo dónde está la A, ¿cierto? Ajá. No nos dicen, o sea, pero ¿qué nos están diciendo? Ah, nos están mostrando los valores de BP y los de BR. ¿Y BP qué es? Es la distancia que hay entre la potencia y el apoyo. Y BR es la distancia que hay entre la resistencia y el apoyo. Como los dos puntos coinciden en un mismo sitio, entonces por descarte ese es el apoyo. Ah, ya, profe, gracias. Dime, Juan. Profe, sino que, Dime. o sea, pues como la de grado, ¿no? Porque es como la de primer grado porque el apoyo está en la mitad, el fulcro, Exactamente. pues. Es una palanca de primer grado, completamente de acuerdo. Ah, sino que yo la he entendido que usted decía que era de segundo. No, 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 no. Profe, Es ¿y de cuál es el primero. segundo grado ahí? ¿Cómo? Ah, ok. Y la de segundo es la que le Ajá. sigue, ¿verdad? Sí, la de segundo, la que está acá abajo. Eh, Es esta. Profe, Ah, pues, Esa es la de segundo. observando, ok, gracias. Listo, Juan. profe, ¿ahí me escuchan? Sí, Marco, contame. Observando la de segundo grado y tercer grado, no necesariamente el apoyo debe estar entre BR y BP. Ah, no, claro. No, sino que en el caso de la primera, porque no nos estaban diciendo dónde estaba el apoyo. Porque en la de primer grado sabemos que el apoyo está en la mitad de los otros dos componentes. Por eso le decía que el truquito era mirar la orientación o mirar el BP y mirar el BR. Pero es por eso. Es en la de primer grado, en las otras no aplica. ¿Listo? Bueno, y en la de tercer grado, entonces, Sí, lo que está en medio de el componente que está en la mitad sería la potencia. Entonces aquí tenemos, como bien lo dice Marco, aquí está el apoyo o el fulcro. En su lado opuesto está la resistencia y donde yo aplico la fuerza es la potencia. ¿Y qué dijimos? En la de tercer grado, la potencia está en la mitad. Entonces, mira, la potencia que está en medio. Y obviamente, aquí ya las distancias de BR y BP pues cambian. Cambian porque ya el fulcro está a otro lado. Ese truquito que les dije solamente aplica para la palanca de primer grado. ¿Vas a preguntar algo, Juan, que tiene la mano levantada? No, pero sí, profe, podría palanca. La verdad, no. ¿Cómo? ¿Podría, profe, explicar la palanca de segundo grado con la herramienta que está ahí? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué no entendés de ella? ¿Cómo? No, digo, en la imagen, o sea, no. Que la F, o sea, la F Es que que esto es es el un fulcro ahí. aparatico para romper cascanueces, almendras. Ah, ok. profe, también una palanca de segundo grado sería, ¿cómo se llama eso? Un exprimidor de limones. Un exprimidor de limones. Sí, porque el limón está en la mitad, pues donde está el huequito donde va el limón, donde están las palancas, los bracitos, ahí donde aplico la potencia. Y en el otro extremo estaría el apoyo, que es sobre el cual gira. Si ahí tenés toda la razón, eso es
eso tiene que ver con eso. ¿Listo? Juan, ¿entendiste ya la de segundo grado? Sí, señor, muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces, en la palanca de primer grado pueden pasar varias cosas. Lo que no puede pasar es que la ubicación de sus componentes cambie. ¿Qué significa eso? Que siempre en la mitad va a estar el apoyo. ¿Listo? Pueden pasar varias cosas. Vayamos a la primera imagen. Aquí. ¿Qué podemos identificar en esta? ¿Está equilibrado? Está Las equilibrado, distancias muy son bien. iguales. Ajá. Entonces en esta, la distancia de BP y BR son iguales. Entonces, BP va a ser igual a BR, por ende, P y R son iguales. O sea, está en equilibrio. Si P pesa 50 kilos, ¿cuánto tiene que pesar R para que esté en equilibrio? Si está en la misma 50 distancia, kilos. 50 kilos. ¿Listo? Vayamos a la segunda. Perdón. Aquí tenemos una variable. Es que BP es mayor a ¿qué? A ver, A BR. A ver, Por ende, la potencia que yo voy a aplicar va a ser mayor a va a ser menor a la resistencia. ¿Listo? O sea, que está en equilibrio. no. Y vamos a la tercera. ¿Ahí qué sucede? El brazo de resistencia es mayor. El brazo de resistencia tiene que es utilizar mayor mayor al de la potencia. potencia. ¿Eso qué explica? Que yo tengo que hacer más fuerza para poder vencer la resistencia. ¿Listo? Chicos, permítanme un momentico. Aquí que tenemos que la potencia es mayor que la resistencia. O sea que tengo que hacer mucha fuerza para poder vencer la resistencia. ¿Y eso por qué lo tengo que hacer? Porque es que el brazo de resistencia va a ser mayor al brazo de potencia. Y aquí viene entonces un concepto. Cuando la potencia es menor a la resistencia, a eso le llamamos desventaja mecánica. Y cuando la potencia es mayor a la resistencia, le llamamos ventaja mecánica. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que aplicar mucha fuerza para vencer una resistencia, estoy en desventaja. ¿Por qué estoy en desventaja? Porque el BR va a ser mayor al BP. Pero cuando tengo que aplicar poquita fuerza para vencer una resistencia, estoy en ventaja mecánica porque el BP es mayor que el BR. Listo. Entonces aquí tenemos que en la palanca de primer grado,
cuando hay el desplazamiento, el BP va a ser, cuando está en equilibrio, el BP y el BR van a estar iguales, por ende la P y la R están iguales. Sin embargo, cuando se da el desplazamiento de la resistencia y el desplazamiento de la potencia, la altura que alcanzan ambas en relación con su eje, aquí y acá, va a ser la misma. Entonces, BP, el brazo de potencia, igual al brazo de resistencia, es igual al desplazamiento de la potencia que el desplazamiento de la resistencia. Esa parte es clara, chicos. Bueno, No, entonces, profe. ¿no te es claro? Bueno, entonces, ¿por qué A no mí te es claro? tampoco, profe. Bueno, entonces veamos aquí. El BR y el BP son iguales. Hasta allí vamos bien. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, como son iguales, cuando hay un desplazamiento en este sentido y en este sentido, la altura que van a alcanzar ambas, hagámoslo aquí así. La distancia que alcanzan ambas, o sea, aquí y aquí, van a ser las mismas. O sea, el desplazamiento de la potencia va a ser igual al desplazamiento de la resistencia. Va a ser igual. Entonces, como son iguales, BP y BR, el DP y el DR van a ser iguales. Porque van a estar oscilando y siempre la oscilación va a tener el mismo recorrido. Contame, Juan. Creo que fue el último que dijo, o sea, así como de P baja también subiría, ¿no? Y estarían Claro, porque es como... que los pesos son iguales y están en equilibrio hasta que haya el momento en que se Ah, estabilizan. Pero si yo ok. aplico una fuerza adicional, Ok. se va a comenzar a balancear hasta que vuelva y se estabiliza. ¿Listo? Vale, gracias. Ahí está bien. Sí, señor. La chica que había dicho que no entendía. Sí, profe. Listo, Lady. Bueno, tranquilo que yo les voy a dejar hoy 150 ejercicios para que resuelvan para el lunes. Muy bien. Ahora puede haber un cambio en la misma palanca de primer grado. ¿Qué es? Ah, ¿en serio? ¿Para qué piensen en mí todo el fin de semana? Está muy gracioso, sí. Pero si uno no puede estar No, ahí, profe. uno no puede estar. Es suficiente con la anatomía. Oh, pues la próxima voy a pedir que me dejen dar anatomía a mí. Igual, venga, hago una pregunta aquí, haciendo un paréntesis. ¿Lo de las empanadas el lunes va o no va? Sí. Claro que va. Pues Obviamente va, profe. como me dijeron que estaban, pues que tenían que estudiar, yo dije, no, Exacto, pues, Melo. baila, ahí sí. No, pues, profe, no nos motiva a estudiar. yo dije, no, entonces no, Después del quiz, profe. no hay empanadas para ese día. ¿Y ya las pidieron? ¿Quién las va a pedir? Pues ya estamos en ese proceso. Profe, el Ya casi. representante. Ah, bueno. Que no va a caer uno ahí, que no hay empanadas, porque ahí sí, pela uno para todos. Que repitan el premédico. Muy bien, entonces aquí tenemos en este ejemplo golpe bajo, ¿cierto? Dolió. Entonces aquí tenemos que si el BP es mayor al BR, o sea, la distancia entre la potencia y el apoyo y la distancia entre la potencia, la resistencia, perdón, y el apoyo, cuando haya el desplazamiento, cuando haya la rotación, va a ser mayor la distancia que tenga la potencia en comparación a la resistencia. ¿Qué significa eso?
que BP va a ser mayor a BR, ya está definido, y también el DP va a ser mayor al DR. Porque cuando haya la rotación, la resistencia va solamente a desplazarse muy poco. Ahora, ¿puede pasar lo contrario? Profe, una Dime. pregunta. Dime. Ole. ¿Son en seno vertical? ¿Son desplazamiento Sí, son desplazamientos vertical? sobre el eje Y, pues si lo tomamos en ese sentido. O sea, porque él va, en este caso aquí desciende, pero luego ¿qué va a pasar? Va a generar el movimiento contrario. Aquí asciende y aquí desciende. Sí, sobre un eje vertical. No hay otro desplazamiento porque va en el sentido de la gravedad. Muy bien. Aquí puede pasar lo contrario. Que la distancia del BP, como lo vemos acá, es menor a la distancia del BR. Por ende, o sea, es igual que el ejercicio anterior, sino que el recorrido que va a hacer la resistencia va a ser menor al recorrido que hace la potencia. El ejemplo lo vemos aquí en estos parales que están en las vías, por ejemplo en los peajes que están en el paral. Entonces el brazo es largo, sube, hay una potencia en la parte posterior, pero la distancia es muy corta, entonces cuando baja, el recorrido que va a hacer es más largo, porque esto puede subir bastante, pero esto va a bajar poquito. Y cuando desciende, pues el recorrido va a ser mayor. Eso tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Listo. En una palanca de segundo grado, entonces allí ya el tema cambia, porque la distancia, el punto de apoyo va a estar ubicado en uno de los extremos y no va a estar en la mitad. Entonces veamos aquí. Entonces aquí tenemos el fulcro y la distancia que hay entre la resistencia y el apoyo, y la potencia y el apoyo va a ser mayor. O sea que BP va a ser mayor que BR. Por ende, P va a ser menor que R. O sea que la resistencia va a ser mayor. Y cuando hay el desplazamiento de P va a ser mayor al desplazamiento de R. O sea, aquí lo vemos. Entonces aquí está el ejemplo de la carreta. ¿Dónde está el apoyo? ¿En qué parte está? La llanta. En la llanta, aquí. ¿Listo? Bueno, la resistencia, pues sí creo que todos sabemos dónde está, ¿no? Y la potencia estaría aquí. La persona desplazándolo. Entonces mira que la distancia, lo que dice esta norma es que el BP es mayor al BR. ¿Eso qué significa? Que la resistencia que hay aquí es mayor a la potencia. Por eso el brazo de palanca es mucho más largo. Ahora, en una palanca de tercer grado. En una palanca de tercer grado,
cómo es la distribución de sus componentes. La potencia está en la mitad entre... La potencia está en la mitad. ¿Sí? Entonces veamos aquí el esquema, a ver si ustedes tienen razón o no. Entonces aquí tenemos, como la potencia está en la mitad, la distancia entre el apoyo y la potencia va a ser menor a la distancia que va a tener la resistencia con el apoyo. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. No, bueno, es que se fue la señal. Entonces, ¿qué estábamos diciendo acá? Ah, espérate. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No. Ah, vení. ¿Quién está de anfitrión? No. Profe, yo. ¿Tú me puedes dar el poder? ¿Sabes cómo hacerlo? Isabela, ¿sabes cómo hacerlo? No. ¿No? Bueno, párate donde está mi nombre. No, ¿Sí? ¿Ya te paraste donde está mi nombre? profe. Y allí dice, sale más, la palabra más. Listo. Y le das a ser anfitrión. Listo, profe. Pero todavía, ahora sí, ya me diste el poder. ¿Sí es? Las mujeres al poder. Bueno, entonces aquí tenemos que la distancia que hay, o sea, ¿cuál es la característica que tiene la palanca de tercer nivel? Desde la organización o la ubicación de sus componentes. ¿Mm? ¿Cuál es la característica? Que la potencia de los dos. Que la potencia está en la El mitad. brazo potencia. Ajá. Ajá. O sea, que la potencia está en la mitad de los dos componentes. Por ende, si está en la mitad, en este caso, la potencia del brazo de potencia es menor que el brazo de resistencia. Eso explica que la potencia va a ser mayor que la resistencia. Ahora, si esta lógica se da, ¿qué va a suceder aquí? Cuando haya un desplazamiento, el recorrido que va a hacer la resistencia va a ser mayor al recorrido que hace la potencia. O sea, dP va a ser menor que dr. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que es una caña o una vara de pescar. La resistencia está en el extremo. La potencia estaría aquí el punto donde la persona, el pescador, tiene sujetada con una mano, con las dos manos, la caña y el fulcro, el apoyo, está atrás. ¿Listo? ¿Hasta allí bien? Bueno, entonces,
les voy a colocar un ejercicio. Esta muchacha que está aquí, ¿qué movimiento está haciendo? ¿Dónde está el apoyo? ¿Qué tipo de palanca es? A ver, ¿qué movimiento está haciendo El ella? apoyo sería en los pies. ¿Sí? El apoyo está ¿El apoyo dónde está? ¿Dónde está el apoyo? ¿Qué dicen ustedes? Que la apoyo en está es- o- Bueno, o- alguien El me dijo que el apoyo está en apoyo los pies y está la aquí en los potencia pies. en la fuerza abdominal. Ajá. ¿Uno tiene otro apoyo? Pero entonces recordad que en el cuerpo humano, cuando hablamos en términos de apoyo, estamos hablando de la articulación sobre la cual se está haciendo el movimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué movimiento está haciendo? ¿Qué movimiento está haciendo? Esta hora le dio la chiripiorca a esto. ¿Me escuchan? tranquilos. Esta hora le dio la chiripiorca. Bueno, listo. Ustedes me dijeron que ella tiene un apoyo aquí en los pies. ¿Listo? ¿Hay otro apoyo? Sí, en la glúteo. En los glúteos. ¿Hay otro apoyo? Sí, yo diría que el apoyo está en toda la zona inferior, ¿no? Todas las ¿En extremidades qué, inferiores. en qué parte? ¿En todo esto? También en la... sí. O sea, para vos el apoyo es todo esto. ¿Cómo hacemos aquí? O sea, para vos el apoyo sería... ¿Sí? Profe, como lo que levantan el músculo que está ahí como femoral y detrás. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué movimiento está haciendo ella? Abdominales. Ujú. Bueno, si está haciendo abdominales, ¿cuál es la resistencia que ella va a vencer? ¿Cuál es la resistencia que ella va a vencer? De la cabeza. La gravedad. Cuando uno hace abdominales, ¿cuál es el peso que yo voy a vencer? O sea, la resistencia. El peso de una... Bueno, entonces ella lo que va a vencer, Peso. el peso que va a vencer es este. Este es el peso que va a vencer. ¿Listo? Esa es la resistencia. Listo. Ahora, ¿dónde estaría la potencia? En el abdomen, ¿no? En el abdomen. Entonces aquí tendríamos que esto es R y esto sería P. Y la pregunta del millón, ¿dónde está el apoyo? ¿Sobre qué articulación se está haciendo el movimiento? ¿O sobre qué parte? Sobre la coxofemoral. Exactamente. O sea que esta es una palanca ¿de qué grado? ¿Es una palanca de qué grado? Pues hacia vuelo el pájaro. Tercer grado. Es de tercer grado. Listo. Entonces aquí ¿qué tenemos?
que esta distancia es menor, es mayor a la distancia que hay entre el apoyo y la potencia. O sea que BR es mayor que BP. Si BR es mayor que BP, entonces, ¿qué pasa? ¿La potencia es mayor o menor a la resistencia? Es mayor a ¿La potencia es mayor a la resistencia o la resistencia es mayor a la potencia? La resistencia es mayor, creo. Pero entonces hay que hacer más fuerza, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, así, bueno, en este ejemplo, así lo entenderíamos. Vayamos al siguiente. Señor. Listo. Aquí tenemos otro movimiento. ¿Qué movimiento es este? Profe, una pregunta. Dime. Dime. En la resistencia era mayor a la potencia. ¿En la anterior? Vení que no te escuché bien. Sí, era mayor a la potencia. Ajá. ¿No? Ajá. Pero digamos, dice que la potencia es mayor a la resistencia. Aquí. En la de tercero. Ajá, pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el BR es mayor al BP, ¿cierto? ¿Sí? Gracias. Entonces, como es mayor, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. Por eso las abdominales son exigentes. Tengo que hacer más fuerza para poder mover el peso. ¿Sí? ¿Lo pillaste? Ese principio siempre aplica. Entre más lejos esté la resistencia del apoyo, más potencia debo ejercer. Sí. Ok, perfecto. Listo, bueno, entonces ahora este ejercicio. ¿Qué movimiento se está haciendo allí? ¿Mm? ¿Qué movimientos? A ver, los escucho. ¿Cómo? ¿Qué movimientos? A ver. ¿Alguna vez lo han hecho ese movimiento, ese ejercicio? Profe, ¿me Dime. escucha? Sí, señor. Ese ¿Cómo? abdomen bajo y flexión, pero no me acuerdo, si no estoy mal es para el abdomen y para las piernas. Es para el glúteo. Ese ejercicio Profe. es para los glúteos. Entonces, bueno, describan el movimiento. ¿Qué movimiento es ese, chicos?
Bueno, bíceps femoral y glúteo. Bueno, entonces este movimiento. Entonces, Son flexiones, ¿cierto? pues podemos asumir que la persona va a hacer una flexión de codo acercando el pecho al piso, porque la persona también podría hacer una flexión de cadera llevando sus rodillas anteriormente. Entonces, vamos a tener 3 tareas. Tarea 1 es hacer un ejercicio, o sea, es explicar esto desde el punto de vista de las palancas, cuáles son sus componentes y qué nivel es. Tenemos otro, que sería este, y un pequeño detalle de mi parte, responder estos ejercicios que hay aquí. 18 ejercicios que tienen que ver con las palancas.